Vamos a continuar lo que es la parashá de Bereshit. Estamos ahora en el capítulo 12. Estamos mirando acá en la parashá de Lech Lechá. Estamos en el capítulo 12 de Génesis y estamos estudiando lo que es Génesis capítulo 12. Vayomer Adonai el Abraham Lech Lechá. Y dijo el Eterno a Abraham, vete para ti. Si para él mismo, váyate para ti mismo. De tu tierra, de tu familia, de la casa de tu padre, a la tierra que te indicaré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan, y a aquel que te maldiga, yo maldeciré. Todas las familias de la tierra se bendecirán por tu causa. Es decir, en tu nombre se bendecirán ellos mismos sobre ellos. Y así se marchó Abraham, tal como Hashem el Eterno le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años de edad cuando se fue para Harán. Ahora, en esta nueva creación, que habíamos visto que ya la humanidad pasó lo que era el diluvio, y en esta porción representa un nuevo amanecer para la humanidad, a la historia de Abraham y sus descendientes. Los primeros 2000 años de la creación fueron la era de desolación. Adán había pecado y Hebel había sido asesinado. La idolatría comenzó a crecer e introducirse en el mundo, y 10 funestas generaciones habían sido arrastradas por el diluvio de las 10 generaciones. Desde Noah habían fracasado, como habíamos visto que dice en Avot 5.2. Abraham nació en el año 1948 de la creación, y en el año 2000, cuando 4 años después de la dispensación y 6 años antes de morir Noah, comenzó a formar discípulos para servir al Eterno. Sí, Abraham tenía y era uno de los más grandes prosélitos de su tiempo para el Dios único, que nos da lo que es el fundamento de seguir su proceder. Y Abraham nació, dice, y el surgimiento de Abraham marcó el final de la era de la desolación, y el inicio de la era de la Torá. Esto según Aborah Zará 9a. Abraham trajo consigo una profunda transformación en la naturaleza espiritual de la humanidad. La creación había sido originalmente diseñado para que todos los seres humanos comparten la misma función en el cumplimiento de la misión divina, y toda la humanidad recibiese la Torá, pero después de 20 generaciones de sucesivo fracaso, Abraham y sus descendientes obtuvieron el privilegio de ser el pueblo elegido de Dios. Ellos habrían de recibir y recibirán la Torá, que representa la vanguardia en la labor de perfeccionar el mundo y convencer a toda la humanidad de aceptar la soberanía del eterno único Dios. Y esto lo dice porque Avot, lo dice el Derech Hashem, sobre el hecho de que ellos habrían de convencer a la humanidad de aceptar y seguir a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza. Es un mandato dado a Abraham y a sus hijos, que incluye la casa de Jacob, incluye a todos los hijos de Israel, los judíos. ¿Qué es una prueba? Y Abraham pasó 10 diferentes niveles de prueba. Abraham no adquirió su nueva condición en forma automática, puesto que debía demostrar su grandeza superando 10 situaciones en las cuales se fue sometida a prueba. Entonces, según porque Avot, dicho los padres, el capítulo 5, verso 4. La primera de ellas se menciona en el texto bíblico y encuentra en el primer versículos en este pasaje. El orden de Abraham de renunciarse totalmente a su pasado y seguirá el camino de Dios indicaría una nueva tierra. Por definición, una prueba divina obligada a la persona a elegir entre lo que Dios quiere y su propia naturaleza o opinión de que es correcto. Por cierto, siendo que el epítome de la bondad, Abraham no se sentía desafiado o desafiado que se le hiciera ayuda a los menesterosos, pero sí que se enfrentaría a la máxima prueba de fe, que debería abandonar a sus ancianos padres de la tierra natal,
y ofrendar a su precioso y querido hijo como sacrificio. Eso lo vamos a ver en el capítulo 22. Por ello Abraham fue exigido el obligarse a subordinar sus deseos y sabiduría designios de Dios, y con ello demostrar estar convencido que la meta más elevada a la que puede aspirar una persona consiste en aceptar la sabiduría celestial como la única verdad. Puesto que Dios conoce todos los sucesos que vendrán en el futuro, y como cada persona responderá ante cualquier situación, cada persona responderá ante cualquier situación y debería someterse a prueba. Rambam, Rabino Moshe ben Maimonides, o Maimonides en su Moreh Nebuchim, en capítulo 3, verso 24, sostiene que las pruebas tuvieron como objeto que el mundo viese la forma en un gran hombre que obedece a Dios. Por ello, cuando Abraham se sentó al precedente de cómo obedecer a Dios con fidelidad, su forma de actuar bajo presiones externas dictó una verdadera cátedra para el resto de la humanidad. Nachmanides utiliza otro tipo de enfoque para explicar el concepto de una prueba. Obviamente Dios no tiene duda alguna sobre el resultado final, puesto que sabe que esta persona sometida a prueba saldrá airosa. Por el contrario, un Dios justo no impone pruebas a que escapan la capacidad de la persona. Él prueba solo las personas rectas que cumplirán su voluntad y no los malvados que le desobedecerán. De ahí, todas las pruebas mencionadas en la Torá son para bendición y beneficio de quienes son sometidos a estas pruebas. Pero esto solo Dios lo sabe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihiyah bidbaro. Si logra hacerlo, entonces podemos decir que ha transformado su potencial en acción y pasa a ser una persona grande, dado que los hechos pesan mucho más que lo potencial en la balanza del juicio celestial, con la cual puede ser recompensado por lo que efectivamente logró, en vez que de todo lo que todo es capaz de lograr. Un listado de los 10 pruebas de Abraham se encuentra en el 22, capítulo 22, que lo vamos a ver en un momento. Y esto llega a ser muy importante a entender esas 10 pruebas de Abraham. Nos vamos a lanzar un momento en capítulo 22 por un momento para que veamos las 10 pruebas, en qué consistían estas 10 pruebas. Y estas 10 pruebas son las siguientes. Vamos a ir por acá. Esta lista de las 10 pruebas, si bien los sabios afirman claramente que Abraham fue puesto a prueba 10 veces, según Pirkei Avot 5.3. Ahora, existen distintas versiones respecto a las cuales fueron esas pruebas. A continuación vamos a presentar la lista de pruebas de Abraham según Rashi y según Rambam, tal como figuran en su respectivo comentario de dicha Mishnah. Rashi menciona: Abraham se ocultó bajo la tierra durante 13 años huyendo del rey Nimrod, que quería matarlo. Número 1. Segundo, Nimrod arrojó a Abraham en un horno en llamas. Segunda prueba. Tercera, Abraham se le ordenó dejar a su familia y su patria. Número 4. Casi inmediatamente después de que llegó a Canaán, se vio forzado a irse a otra vez para salvarse de la hambruna. Número 5. Sara fue secuestrada por los funcionarios del faraón. Número 6. Los reyes capturaron a Lot y Abraham y se vio obligado a salir a luchar al fin de rescatarlo. Número 7. Dios le dijo a Abraham que su descendencia sufrirá a manos de 4 monarquías. Número 8. A una edad muy avanzada se le ordenó que se circuncidara a sí mismo y también circuncidará a su hijo. Número 9. Se le ordenó expulsar a Ismael y Agar.
muy difícil para Abraham. Número 10, se le ordenó sacrificar a Isaac. Esto según Rashi. Según Rambam, el exilio de Abraham de su familia a su patria. La hambruna de Canaán, después de que Dios le habría asegurado de ahí, él se transformaría en una gran nación. Número 3, la corrupción de Egipto que resultó en el secuestro de Sara. Número 4, la guerra contra los reyes. Número 5, su matrimonio con Agar, después de haber perdido la esperanza de que Sara alguna vez tendría un hijo. Número 6, el precepto de la circuncisión. Número 7, el secuestro de Sara por parte de Abimelech. Número 8, la expulsión de Agar después de que dio luz. Número 9, la orden en extremo desagradable de expulsar a Ismael. Y número 10, la atadura de Isaac en el altar. Son los 10, lo que se llama pruebas que Abraham habría de pasar. Algo que sería muy difícil. Abraham llega a Canaán y la orden que Dios impartió a Abraham y Sara de cortar todo vínculo con su pasado y sus seres queridos a los 75 y 65 años de edad respectiva. Esto no es un tiempo de estar descansando para Abraham. Y así marchó Abraham, dice el verso 4, tal como Hashem le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años de edad cuando se fue de Harán. Y Abraham llevó consigo a su esposa Sarai, y a Lot, y el hijo de su hermano, y todas las riquezas que habían acumulado, y las almas que hicieron en Harán. Es decir, en Harán fueron con Abraham muchas personas que él había convertido a la fe de él, a la fe de Dios. Y se marcharon para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron a la tierra de Canaán, y Abraham entró a la tierra hasta que el sitio de Shechem, hasta el plancier de Moré. El cananeo estaba entonces en la tierra. Ahora aquí vemos que al traerlo a la tierra prometida, la tierra eres Israel, y prometerle que la tierra sería patrimonio de la familia de Abraham, Dios estaba convirtiendo la tierra en herencia eterna para el pueblo judío. Y aquí advertimos un simbolismo adicional. Aunque Abraham y Sara tuvieron muchos discípulos, en esencia estaban solos estaban, dado que nunca podían asimilarse en la cultura en torno en la que habitaban. Abraham recibió el apelativo Evri, que proviene de la palabra Ever, o del ordolado, Ever, del ordolado en el sentido literal, que significa que llegó a Canaán desde el ordolado del Eufrates. Pero los sabios también lo interpretan en un sentido más profundo. En tanto que se encontraba en costado de la diversoria moral y espiritual, el resto del mundo se agolpaba en el ordolado. Los justos deben estar dispuestos a soportar ese aislamiento. Ser popular es agradable, pero a la vez tiende a una trampa, dado que las ansias naturales de ganarse la aprobación de los demás fácilmente puede ser llevar a que la gente modifique sus propios principios. Como vemos que la mayoría de la gente van a seguir la mayoría porque es más fácil ir con la corriente del mar. Es mucho más difícil de ir en contra de la corriente del mar, algo que el mismo Abraham tuvo que hacer. Abraham y Sara ahora debían enfrentarse al desafío de trasladarse al otro lado, no solo de un río natal, sino de cualquier persona que optara por reconocer la soberanía de Dios. A esta altura de la vida, el nombre de la patriarca era Abraham y del matriarca Sarai. Sus nombres no fueron cambiados a Abraham a Sara hasta el versículo 17, verso 5, y el versículo 15 del capítulo 17. 24 años después de marcharse de Canaán, es importante de notarlo, 24 años. No obstante, en estas notas los llamamos por sus nombres más conocidos, Abraham y Sara, siguiendo el ejemplo de los comentaristas. ¿Qué es lo que le dice? Lech lecha, vete para ti aparentemente es superfluo. Esto significa vete por tu propio provecho y por tu propio bien. Es decir, te va a ir bien a tu irte de la casa de tu parentela. Esto es muy importante, una lección muy importante para todas las futuras novias que deciden casarse con su mujer.
que, que decide casarse con su esposo. Una vez que se desatan de lo que es su cordón umbilical de sus padres, ya no están en la casa de sus padres. Aprenda a desconectarse. Igual se lo digo a los hombres, a los esposos futuros. Una vez que te desconecta, hay que desconectarse. Y así dice lo que dice las Escrituras. El hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer. ¿Cuál es ese provecho y bien que la Torah nos dice que Abraham habría de recibir por sí mismo? Los versículos siguientes lo explican. Y haré de ti una gran nación, puesto que aquí no tendrás el privilegio de procrear hijos, en cuanto que allí sí. Y ahí también te hará famoso para que puedas llevar a cabo tu misión espiritual. Todos nosotros tenemos una misión espiritual desde que entramos en este mundo. ¿Cuál es su misión espiritual, amigo? ¿Es para destruir? ¿Es para mejorar? ¿Cuál es su misión en este mundo? Abraham tenía una misión muy clara y era traer a Dios a que sea real aquí en esta tierra. Eso debe ser nuestra función como hijos de Abraham. Muy bien, nos resulta irnos de nuestra parte e incluso más difícil abandonar nuestro clan familiar, pero lo más difícil de todo es dejar a nuestros padres. Eso lo dice el Rambam. Dios garantizó a Abraham que no padecería las 3 consecuencias negativas que comúnmente resultan de los viajes de larga duración y los rigores que normalmente presentan tales viajes que dificultan, que es la procreación, algo que debía haber despertado especial preocupación para Abraham y a Sara, aún sin hijos, merman la riqueza personal que daña nuestra reputación. Y en este versículo dice que Dios le dijo que no sufrirá de ninguna de estas formas. Dice acá, Vejavé, Abraham será una bendición. Tendrás la fuerza para bendecir a quien desees. Nachmanides lo interpreta así: te convertirás en el modelo que las personas utilizarán para bendecirse unos a los otros. Que Dios te bendiga como bendijo a Abraham. Este es el fórmula para bendecir a los demás. Esta idea se amplía incluso más en el versículo siguiente, donde dice que solo los cananeos se bendecirán con el nombre de Abraham, sino que todas las familias de la tierra lo harán, no solamente un grupo selecto. Para ayuntar, dice el verso 3, cualquier temor que albergará Abraham, en el sentido que carecería de amigos, simpatizantes, en una tierra extraña. Ahora recibe la garantía de que Dios mismo lo defendería. Esto lo dice Bechor Shor y el Hisukunin, del versículo 3, por causa de Abraham, verso 4. Y el padre de Lot era Arán, hermano de Abraham, quien pereció en la hoguera de Ur de Kasdim. Vea el capítulo 11, verso 28. Abraham entonces asumió la responsabilidad de criar al huérfano Lot. ¿Saben ustedes, nosotros tenemos una responsabilidad al huérfano? Sí, habían 5 personas que, yo esto lo repito constantemente, que aún los diezmos que iba al alfolí tenía que sostener, además de lo que es el tribu sacerdotal, los levitas y los coanim, también iba también para sostener las viudas, los huérfanos, los pobres y los prosélitos. Tengan esto en memoria constantemente, porque estos son las 5 categorías en las cuales Dios pone su ojo sobre ellos para proteger y guardar cuando estos le faltan. Y es aquí que Abraham estaba en esa categoría de ser como un huérfano. Por eso todos aquellos que son conversos se conectan y se asocian con Abraham en ese mismo sentido. Algunos comentaristas mencionan que Dios no había ordenado que Abraham se llevara a Lot consigo, y que el comportamiento que este último exhibió dejó en evidencia que no debía haberlo hecho. Sin embargo, las fuentes místicas, el Zohar, explica que Abraham lo llevó porque previo a que David y Mashiach descenderían de Lot. Asimismo, porque cuando Arán había muerto apoyando a Abraham, éste sintió que tenía que compadecerse de su hijo.
Veyakaj. Cuando habla que Veyakaj, está hablando de que tomó, lo llevó a Sara mediante la persuasión, ya que está prohibido que un hombre lleve a su esposa en una tierra extraña sin un consentimiento. Ojo acá, muy importante, que no te puedes mudar sin el consentimiento de tu esposa, y muchas veces hay que convencerla y hacerle entender de que es provechoso. Además de que el hecho de que Dios también le dio esa gracia con Sara para que ella pueda aceptar. Hanefesh Asher Asu, las almas que hicieron, literalmente las almas que formaron, las almas que crearon. Las almas se refieren aquí a quienes adoptaron la fe en el Eterno, puesto que Abraham convirtió a los hombres y Sara a las mujeres. No obstante, este verso se refiere literalmente a los sirvientes que habían adquirido, quienes manifestaron en forma unánime su acuerdo en acompañar a Abraham en su misión. Imagínate tener siervos o empleados que quieren estar contigo y quieren ir donde quiera que uno vaya. Eso habla de una fidelidad. Vamos a ir al verso el verso 6 y 7. Abraham entró a la tierra hasta el sitio de Shechem, dice acá, y hasta Plancia de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Hashem, al Eterno, apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré a esta tierra. Así construyó un altar, y ahí Hashem, el Eterno, le apareció, y ahí se trasladó a la montaña al este de Bet-El, levantó su tienda, y con Bet-El al oeste y Ai al este, ahí erigió un altar al Eterno, y invocó el nombre del Eterno por su nombre. Esto es muy importante, porque en no todo lugar se puede mencionar el nombre santo y sagrado, como hacen muchos en el internet, pensando que ese era el nombre correcto del Eterno. Bueno, las acciones de los patriarcas son presagios para los hijos. Son como señales, son como indicación del mover de los padres que indica la vida de ellos también. Nachmanides menciona un principio que resulta fundamental para comprender la narración bíblica sobre los patriarcas. Kol ma shehira leavot siman leavanim, todo lo que ocurrió a los patriarcas constituye un presagio, una señal, un simen para los hijos. La Torá se explaya mucho sobre el acontecimiento, tales como sus travesías, la excavación de pozos, etc., dado que sirven la lección para el futuro. Todas las palabras de Dios sirven como ejemplo para algo en el futuro. Todas las vidas de los hombres santos y sagrados que vivieron sirven para nuestras lecciones contemporáneas. Dado que sirven las lecciones para el futuro, por ellos la estadía de Abraham en Shechem, además de sus plegarias por los hijos de Jacob, quienes un día lucharían contra Shechem, presagio que Shechem sería el primer lugar que los judíos conquistarían. Eso se encuentra en Génesis 34:25, casi 300 años antes de que Israel adquiriese plena posesión de la tierra. Luego acampó entre Bet-El y Ai, este último lugar siendo conquistado por Yehoshua. El Rashi dice que en el Plancé de Moré Dios le mostró el monte Gezerim y el monte Ebal, donde inmediatamente después de llegar a la tierra sus descendientes prestarían un juramento de cumplir con la Torá. La historia de los patriarcas está repleta de similares actos simbólicos, a fin de asociar el decreto divino con la cuestión con un acto físico. Es decir, que siguiendo el principio de que cuando una profecía se reviste con un acto simbólico, el decreto de tornar inalterablemente y permanente. Por ejemplo, de este principio vemos el Ramban.
Rambam o Nachmani cita la profecía de Yirmiyahu que Babilonia, que conquistó y destruyó el primer estado judío, a su vez sería conquistado y destruido. Entonces escribió la profecía en un pergamino y ordenó a Seraya ben Neria que lo atará a una piedra y lo arrojará en el Éufrates, diciendo que Babilonia se hundirá como la piedra. Esto se encuentra en Jeremías capítulo 51, versos 63 al 64. También vea también el versículo capítulo 13 de Génesis, verso 17, más adelante. Ahora, dice acá que Vayere Hashem, el Eterno se apareció, se presentó, hubo presencia divina. Dios no es físico, así que los medios por los cuales Él habla y se hace visible a las personas son cosas, son misteriosas, insondables. De todo modo, la Torah nos dice que Él se apareció en una forma que resultaba palpable para Abraham. No nos dice en qué forma. No vamos a espectacular o hacer una sugerencia de que fue así o fue así, porque no sabemos cómo apareció Dios a Abraham. Pero para Abraham reconoció que fue Dios, fue algo más allá que él, y se apareció en forma que resultaba palpable, en agradecimiento por haberle prometido hijos, y la tierra de Abraham levantó un altar a Dios. De nuevo vemos el aspecto de agradecimiento. En todo esto no hubo ningún mandato de tener que ofrecer a Dios nada. De los mismos deseos del hombre, deseó darle una expresión de agradecimiento al Eterno. De ahí resulta el primer concepto de dar para atrás de lo que uno ha recibido. Es decir, si uno está agradecido por Dios, su naturaleza normal, benéfica, es de dar para atrás a Dios. Si una persona que es creyente en Dios no tiene ese tipo de reacción, le digo la verdad, no sé en qué cree. Si has recibido algo que ha sido de beneficio para ustedes, ¿cómo no querer dar algo que puede ser de beneficio para otro? Bueno, en pocas palabras se entiende lo que estoy diciendo. Abraham construyó un segundo altar en el cual invocó al nombre por su nombre. Según Rashi, esto significa que él rezó en un lugar donde sus descendientes deberían enfrentarse con la eventual catástrofe por causa del pecado de Achan. Véase Yahoshua, capítulo 7. Ordos comenta que al llegar a Eretz Israel, la tierra de Israel, Abraham invocó al Eterno en el sentido de que predicó sobre la unicidad de Dios y intentó atraer y convertir a los habitantes a creer en él. No era proselitista. Esto es lo que yo le digo. Imagínense que los judíos en Israel comienzan a hablarle a los habitantes de la tierra de Israel acerca de convertirse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y dejar el Dios de violencia, de sangre de Alá que le han estado enseñando con odio al prójimo, al ser humano. Es posible, seguro, porque de Abraham desciende ambos la casa de Isaac como la casa de Ismael. Y la idea es inculcar a todo el mundo sobre la idea de un solo Dios. Todos tenemos que darle cuenta a Él. Y dice su ajeló, su tienda, dado la palabra que hay que leerse ajalá, su tienda positivo femenino, el Midrash Derriba que Abraham siempre honraba a su esposa, levantándose su tienda antes que la propia. Bueno, vamos ahora a leer los versículos 10 al 20. Y hubo hambruna en la tierra que Abraham descendió a Egipto para residir ahí temporalmente, puesto que la hambruna en la tierra era muy severa, y sucedió cuando estaba al punto de entrar a Egipto,
que dijo su esposa Sarai: he aquí que sé que eres una mujer de aspecto hermosa, y sucederá que cuando los egipcios te vean, dirán: esta es su esposa. Entonces me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Y sin sabían que había la corrupción en la tierra de Egipto, y Abraham vio eso, y para protegerse dijo: dile a ellos que tú eres mi hermana, no mi esposa, porque van a ver que eres bella, preciosa. Te ruego que digas que eres mi hermana, para que me beneficie por cuenta tuya y pueda vivir gracias a ti. Esto es muy importante. Las palabras de Abraham y un concepto muy profundo que muchas mujeres todavía no comprenden. El marido vive por su mujer, y es por eso que el proverbio dice algo muy impactante: que una mujer sabia edifica su casa, pero una necia con sus manos la destruye, la derrumbe. Abraham comprendió esto muchos años antes de que aún el rey Salomón entendió y trajo a luz esas famosas palabras. Y es el hecho de que la mujer es la que sostiene al hombre. No estamos hablando económicamente, aunque puede ser también económicamente, porque en sí son parejas, ayuda idónea. Pero cuando estamos hablando aquí que lo podía sostener, dar vida, mantenerlo en vida, una mujer, una esposa puede fácilmente matar a su esposo con sacar de él, de remover de él aquel propósito que le da a él la vida, el propósito de la vida, la existencia de la vida. Y es por eso que Dios le manda a Abraham de escuchar a su esposa en todo. Escucha a Sara, tu mujer. Él estaba totalmente nulificado a ella en lo que ella pedía, y ella estaba totalmente nulificada a hacer lo que él quería. Y cuando él pidió que le dijera esto a Abimelech, que tú eres mi hermana, lo hizo no solamente por amor a su esposo Abraham, lo hizo también para beneficiar a Abraham, la cual iba a beneficiarse ella misma. Mantuvo a él vivo. ¿Cuántas mujeres yo he conocido que en vez de mantener en vida a su esposo, lo matan por detrás, metiéndose, puede decir, la traición por detrás? Y aquí vemos algo muy importante: te ruego que digas que eres mi hermana, para que me beneficie por cuenta tuya y pueda vivir gracias a ti. Los hombres están en las manos indispensables de las mujeres para tener lo que es una vida hogareña. Pero sucedió que cuando Abraham llegó a Egipto, que los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa, y me gusta lo que dice acá, porque dice: Et Aisha ki Yafa Have Meor, era muy hermosa, Yafa, bella. Meor es muy bella. Y es aquí que tenemos un increíble comentario que nos dice que para que me beneficie, pero sigue adelante Rashi, es decir, que me darían obsequios, pero lo que Abraham quiso decir es que si los aristócratas de Egipto le diesen obsequios generosos para ganarse la mano de su hermana, la muchedumbre temería la muchedumbre temería dañarle y la seguridad de que Sara quedaría garantizada. Pero su plan no tuvo éxito, porque la belleza excepcional de Sara redundó en un grito distinto de los acontecimientos. Es decir, Sara era una mujer guapísima.
aún así de edad, no parecía su edad. Pero sucedió cuando Abraham llegó a Egipto y los egipcios vieron y dijeron, wow, qué mujer más hermosa. Cuando los oficiales de Faraón la vieron, la elogiaron antes del Faraón. Fíjate, estaban elogiándola a ella, no a Abraham. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. ¿Dónde está Abraham en todo esto? La capturaron y trató bien a Abraham por cuenta de ella. Y si la atendían a ella como una princesa porque querían ganar a ella para el Faraón. Y dándole muchos regalos, muchas cosas para Abraham por cuenta de ella. Y adquirió ganado, ovino y bovino, burdos, esclavos y siervas, burdas y camellos. Es decir, ya estaban tratando de negociar para quedarse con Sara. Esa fue la intención de los siervos del Faraón y todos de la corte del Faraón. Pero ¿qué sucedió? Verso 17. Pero el Eterno afligió a Faraón junto a los miembros de su casa con severas plagas por el asunto de Sarai, la esposa de Abraham. Y el Faraón citó a Abraham y dijo, ¿qué es esto que me hiciste? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué dijiste ella es mi hermana para que yo la tomara como mi esposa? Ahora es aquí tu esposa, tómala. Es decir, la deja ir como, como una prisionera, la deja ir a las manos de Abraham. Y de vete, ahí de nuevo la misma palabra, vete, lej leja, vete para tu provecho. Es lo que significa aquí, vete. Verso 20. Vamos a ver algunos comentarios interesantísimos que nos da el Ramban y el Rashi, Gur y el Ari. El Eterno afligió, Dios golpeó al Faraón, a los miembros de la casa real, con una enfermedad cutánea debilitante que la imposibilidad de las relaciones íntimas se podía llevar a cabo, salvaguardando así la castidad de Sara. Es decir, como hombres no se le podía levantar, había una enfermedad, algo que no causaba que podía tener intimidad con ninguna mujer, no solamente con Sara, sino con todos. Era una, se puede decir, una incapacidad temporal, salvaguardando la castidad de Sara. El versículo menciona que ella era la esposa de Abraham, porque fue en su mérito que también que Dios castigó al faraón. Dice Nachmanides, ¿pero por qué? ¿Por qué ahora Dios castiga al faraón si el faraón no sabía que era la esposa de Abraham? Es la pregunta que hay que hacer, porque obvio nos revela algo más profundo, que los egipcios ya estaban en un estado de corrupción, y esta es la razón por la cual Abraham reaccionó como reaccionó, basado en la condición y el contexto de la cual estaba lo que era Egipto. Veyikra Paro le Abraham, y el faraón citó a Abraham, aunque el faraón sospechaba porque por su dolencia se debía a Sara, no tenía la certeza de por qué me está pasando esto, por qué tengo esta inhabilidad como hombre. No tenía la certeza de que ella fuera la esposa de Abraham, y formuló la acusación para sonsacarle la verdad a Abraham. Y al no recibir respuesta de Abraham, el faraón se dio de cuenta de que sus sospechas eran fundadas, con la cual ordenó a Abraham que se llevara a su esposa y se marchara de su tierra. Esto es lo que dice el Ramban en Nachmanides. A preguntar por qué no me lo dijiste, el faraón dio a entender que incluso si Abraham desconfiaba de la moralidad del pueblo de Egipto, seguramente tendría que haber confiado en el faraón. Esto explicaría que el faraón no preguntó a Sara si Abraham era su esposo. Quiso reprender a Abraham por no confiar en él. También podría haber sido que el faraón era demasiado altanero para preguntarle a una simple mujer si ella era el motivo del sufrimiento que él estaba pasando.
Abraham difícilmente podría haber contestado que el faraón era tan lascivo como sus súbditos. Así también la ira expresada por el faraón no parece indicar que estaba seriamente interesado en la respuesta. Rashi aquí indica que había una diferencia a Abimelech en el capítulo 20, verso 15, y que invitó a Abraham a residir en su país después de que Sara fuera adaptada en las circunstancias similares. Y el faraón dijo a Abraham que abandonará a Egipto porque sabía que Abraham y Sara no podrían estar seguros en ningún lugar de su decadente país. Verso 20. Y el faraón impartió órdenes a hombres en relación a él, y lo escoltaron a él, y a su esposa, y a todo lo que poseía. Es decir, por entender que no se le podía confiar ni siquiera a los siervos del faraón con Sara, porque Sara era muy bella, y los hombres eran muy pervertidos, lo escoltaron. El faraón se apresuró en deshacerse de lo que causaba el castigo divino, pero no deseando despertar nuevamente la ira de Dios si maltratase a Abraham y a Sara, y por lo tanto despachó con honores garantizando que ningún mal le acariciera, es decir, protección del mismo faraón para que nadie lo tocara a él y más a ella. Y esto fue lo que fue las palabras de Dios a Abraham cuando dice: vete para tu propio beneficio. Y vemos cómo esos beneficios llegan a resultar en la vida de Abraham. Muchas veces cuando te dicen a ti vete para tu propio bien, de verdad es para tu propio bien. Y muchas veces tenemos que mudarnos de un lugar al otro para tener una nueva y mejor oportunidad, porque el lugar quizás donde estamos es un lugar que no nos beneficia, sino nos hace mal. Hay tiempos y oportunidad donde muchas veces tenemos que salir de la casa de nuestra parentela, desconectarnos del cordón umbilical y reconectarnos con el cordón familiar que es el marido y la mujer y la nueva unidad familiar. Que el Eterno le dé ustedes mucha brajá y mucha haslajá mientras que continuamos este estudio a través del libro de Bereshit, Génesis. Y esto lo queremos hacer hasta llegar a la conclusión de toda la Torá, capítulo por capítulo, semana por semana, aunque sea el camino despacito, pero llegaremos hasta cubrir todo lo que es el Humash, los 5 libros de Moisés. Y después de eso, como había prometido, vamos a continuar con diferentes libros para que incluyamos a lo que es todos los libros del Tenach. Así habrá una librería entera de los comentarios míos y basado en la Torá de la perspectiva hebrea. Shalom, brajá y haslajá a todos ustedes. Y otra cosa, aquellos que desean ser parte de nuestro trabajo de los caminos de Israel, porque semana a semana estamos haciendo videos para beneficiarle a ustedes. Si ustedes han recibido beneficios de estas enseñanzas, como muchos han hecho, pueden enviarnos una contribución a los Caminos de Israel, que es una organización sin fines de lucro que pueden deducirlo de su impuesto. Me encantaría oír de ustedes escribiéndonos a los Caminos de Israel @yahoo.com. Déjame repetir la dirección: loscaminosdeisrael@yahoo.com. Ustedes pueden también ir a PayPal, buscar el correo electrónico Los Caminos de Israel, y ahí mismo podrá hacer una contribución cualquier nivel. Si ustedes no tienen la habilidad de, digamos, contribuir, hay muchas otras formas que ustedes pueden contribuir en lo que estamos haciendo. Una de las formas más dinámicas es invitar a otros a suscribirse a este canal de Los Caminos de Israel. Otra forma de hacerlo es compartir estos videos con personas que usted cree que va a impactar sus vidas, estos mensajes y estas enseñanzas. Son cosas que toma tiempo, cosas que no es fácil de indirigir, de comer, pero sería
lo que es vida a vuestras vidas, bendición a su propia vida con Dios. So comparte y no dejas que las bondades que estás recibiendo sean solamente para ustedes, sino para los demás. Shalom, shalom.